Ya. Entonces, la pregunta 1 de esta tutoría va más que nada enfocada a lo que es la parte de topología. En esta parte, bueno, se estudia lo que son los conjuntos abiertos, cerrados, interior, adherencia, frontera, y algunos otros conceptos que pueden ir apareciendo también. Y en esta pregunta vamos a estudiar la parte A, lo que es el interior de un conjunto, lo que es la adherencia de un conjunto, en base a dos propiedades que verifican. Y la parte B, estudiar los conjuntos compactos, que tienen en RN los conjuntos compactos, uno los puede estudiar como conjunto cerrado y acotado, o bien como los conjuntos que toda sucesión que está contenida en el conjunto contiene una subsucesión convergente. Hay esos dos criterios para estudiar los conjuntos compactos en RN. Entonces partiremos con la P1A. Bueno, en la P1A, la idea es probar estas dos inclusiones. Primero probemos la inclusión 1, la que involucra el interior de un conjunto. Entonces queremos demostrar que el interior de A, unión el interior de B es un subconjunto del interior de A unión. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Típicamente cuando uno prueba una inclusión, parte del lado izquierdo y llega al lado derecho para hacer una implicancia, pero antes de eso voy a recordarles que era el interior de un conjunto. Entonces, el interior de un conjunto A son los X's. Bueno, aquí puedes poner X es en Rn o X es en A, asumiendo que A es un subconjunto de Rn, en Rn o en A, tales que para todo, perdón, tales que existe un epsilon, tales que existe un epsilon positivo, tal que la bola de centro X y radio epsilon está contenida en el conjunto A. Esta es la definición del interior de un conjunto, que nos dice que los puntos del interior son los que yo puedo dibujar una bola en torno a ese punto y si esa bola sigue estando contenida en el conjunto A. Recuerden también que cuando uno trabaja con una bola, esa bola depende de una norma. Por ejemplo, la bola con la norma 1 no es lo mismo que la bola con la norma 2, norma infinito o cualquier otra norma P, por ejemplo. Sin embargo, cuando uno define el interior, da lo mismo que norma usa para la bola. El interior de A va a ser el mismo si usted usa la norma 1, la norma 2, la norma infinito para trabajar las bolas, a pesar de que las bolas sean distintas. Entonces, dicho esto, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen el micrófono prendido, creo? No. Ya. Entonces, vamos a partir con esto. ¿Cómo hacemos esto? Sea X perteneciente al interior de A, interior de A unido al interior de B. Y queremos llegar a que este mismo X está en el interior de A unión B. ¿Qué significa que X está en el interior de A o en el unión interior de B? Que X está en el interior de A o en el interior de B. Entonces, sin perder generalidad, podemos suponer que X está en el interior de A. ¿Por qué? Como dije recién, que X está en el interior de A unión interior de B, significa que X está en el interior de A, perdón, o en el interior de B. Entonces podemos suponer que está en el interior de A para simplificar algunas cosas, pero si en realidad X no estuviera en el interior de A y estuviera en el interior de B, el procedimiento es análogo. Entonces por eso pongo sin perder generalidad, supongo que X está en el interior de A. Esto significa que existe un epsilon positivo, tal que la bola de centro X y radio epsilon está contenida en A. Pero esto me dice que esta misma bola de centro X y radio epsilon está contenida en A unión B, porque obviamente A unión B incluye a A. Y esto me dice en realidad que X, como encontré un epsilon, que es el mismo que está acá, X también está en el interior de A unión B. Y con eso concluye la primera propiedad, esta que estoy marcando. Es decir, tenía un X que estaba en el interior de A, entonces había un epsilon positivo, tal que esta bola de centro X y radio epsilon seguía contenida, pero como es subconjunto de A unión B, esta misma bola también está contenida en A unión B,
Por lo tanto, este mismo epsilon me sirve para decir que X está en el interior de A unión B. No sé si hay alguna duda con eso. Ya. Si no hay dudas, entonces pasamos a la siguiente propiedad, que la queremos probar, que la adherencia que suele escribir como ADH, o bien con el conjunto con una barrita, yo lo escribo así, la adherencia de A inter B es el conjunto de la adherencia de A inter la adherencia de B. Queremos probar eso que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos algo bien parecido a lo de antes. Entonces, sea X en la adherencia de A inter B. Bueno, ¿qué significaba que algo esté en la adherencia? Voy a escribirlo por acá. Hay dos formas de estudiar esto. Entonces, la adherencia de un conjunto A son los X en Rn. Aquí es importante que pongan los X en Rn, no los X en A, porque la adherencia es mayor o igual a en sentido de inclusión. Es que para todo epsilon positivo, la bola de centro X y radio epsilon intersecta el conjunto A. Esto no es así. Es una forma de verlo. La otra forma, que una caracterización que se ve en clases, es a partir de sucesiones, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto es la definición de adherencia. Ahora vamos a ver una propiedad que se ve en clase y es súper útil para trabajar con la adherencia de conjunto. Entonces, como X está en la adherencia de A inter B, esto me dice que existe una sucesión, llamémosla XN, contenida en A inter B, tal que XN converge a X. Esta es la caracterización de la adherencia por sucesiones. X va a estar en la adherencia de A inter B, si solamente si existe una sucesión contenida en A inter B tal que converge a X. Eso es lo que tenemos, pero como tenemos que la sucesión está en A inter B, entonces XN está en A y XN está en B. Por lo tanto, como XN converge a X, voy a escribirlo aquí también, XN converge a X, esto me dice que X va a estar en la adherencia de A, y estas dos cositas que están acá me dice que X está en la adherencia de B. Entonces, con esto ya puedo concluir que X va a estar en la adherencia de A y en la adherencia de B. Y con eso concluye la segunda inclusión y tengo listo estas dos primeras propiedades. No sé si queda alguna Disculpa, duda. Dime. igual se puede hacer con la primera que dijiste, ¿cierto? Con la primera forma, que era Sí, con un epsilon. También sí, se sí. podría hacer con eso, ¿no? Sí, Ya, sí, bacán. como debería ser bien parecido, no debería haber mucha diferencia. Vale, gracias. Yo suelo trabajar con sucesiones porque me acomoda más de repente, pero si alguno, por ejemplo, le acomoda más trabajar con esto, pero podrían haberlo intentado de esta forma. En algunos casos va a ser más fácil con una que con otra, pero ya eso ya depende mucho del caso. En este caso, creo que no debería cambiar mucho. No sé si hay alguna otra duda en esta parte A, no para pasar ya a la P1B, de conjuntos compactos. Ya, creo que no. Entonces, voy a pasar a la B. ¿Qué me dice la parte B? Espera, me perdí un poco en Dime. la notación que pusiste ahí. Pusiste XN y después otra N y después Ah, pusiste XN sin la N. ah, ¿Un es error lo nomás? mismo. Sí, Ah, ya, sí. formalmente uno tiene que ponerlo así, como doble N. Ah, Pero ya, uno ya. lo pone así para ahorrarse notación. Ya, gracias. Pero es lo mismo. Entonces, la parte B dice, tomemos A, B, subconjuntos de Rn, conjuntos compactos. Queríamos probar que el conjunto suma, que se define como A más B, donde A está en A y B está en B, es compacto. Ya. Entonces, ¿cómo probamos que este conjunto suma es un conjunto compacto?
podrían probar que este conjunto suma es cerrado y acotado, es una opción, y la otra es probarlo por sucesiones. Entonces, lo que sucede en este caso es trabajar con sucesiones. También podrían intentarlo de otra manera. No hay un impedimento con eso. Simplemente yo lo trabajé con sucesiones. Entonces queremos demostrar, voy a escribirlo acá para que lo tengamos a manos, que A más B, tiene como A más B, la suma de los elementos A más B, donde A chica está en A y B chica está en B. Entonces, ¿cómo trabajamos esto a partir de sucesiones? Entonces, la forma es sea un xn, una sucesión de A más B, y queremos demostrar que xn, esta sucesión xn, tiene una subsucesión convergente en A más B. Esa es la caracterización de conjuntos compactos a partir de sucesiones. Ver que si tomamos una sucesión dentro del conjunto, ver que existe una subsucesión convergente en el conjunto. Esto es convergente en el conjunto, hace referencia a que el límite de esta sucesión también está en el conjunto A más B. Entonces, ¿cómo probamos eso? Primero, como xn es una sucesión que está contenida en A más B, entonces existe una sucesión AN contenida en A, y existe una sucesión BN contenida en B, sabes que cada xn yo lo puedo escribir como una AN más un BN. Esto simplemente por la forma en que se define A más B. Como para cada n, xn está en A más B, va a existir una n y un bn tal que su suma es igual a xn, por la definición del conjunto A más B. Ahora queremos probar que esta sucesión xn tiene una subsucesión convergente. Y lo que sabemos nosotros es que A es compacto y B es un conjunto compacto. Entonces, ¿qué me dice que, voy a borrar, qué me dice que el conjunto A sea compacto? Y además yo tengo que AN, por ejemplo, es una sucesión en A. Y A es compacto. Entonces AN tiene una subsucesión convergente también. Exacto. Entonces, digamos eso mismo. Entonces, como A es compacto y AN es su conjunto de A, existe, digamos, una sucesión, no sé qué notación usan ustedes para sucesiones, como si ANJ o A phi de N. Voy a hacerlo con la segunda, creo que es la que uno suele usar. Entonces, existe una subsucesión, voy a llamarlo así, tal que, a ver, voy a escribirlo mejor. Existe phi y existe un A en A, tal que A phi n converge a. Lo que estoy diciendo acá es que existe una subsucesión de la sucesión AN que converge a un elemento A que está en A. Eso es por la compacidad del conjunto A. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Qué pasa con esta sucesión? Esta sucesión que aparece acá. Esto converge porque yo sé que esto converge. Ah, pero ¿qué pasa con esto? Eso yo no sé si converge o no. Porque yo lo que sé funciona para la sucesión A sub n, que la subsucesión phi que llame converge a. Pero no sé si pasa lo mismo con B. Si esta misma subsucesión para B me sirve. Pero hay Pero otro sí pasa lo mismo, ¿no? Si B también es compacto. Ya, ese es un buen punto. El tema es que B sea compacto me dice que existe una subsucesión de Bn que converge. Pero no me dice que es exactamente esta misma. Puede ser otra subsucesión que esté convergiendo. No sé si se entiende ese punto, que es súper importante, como la parte importante de esta pregunta. Cuando uno dice que existe una subsucesión, no tiene por qué ser la misma para AN que para BN.
por ejemplo, si usara el mismo resultado, dijera, como B es compacto y B sub n está contenido en A, existe una subsucesión, pero que yo no puedo decir que es la misma sucesión de acá, sino que yo llamaría una psi n, por ejemplo, que converge a un B, donde psi no tiene por qué ser igual a phi. Pero no necesito que sean iguales, ¿o sí? Sí, porque aquí como está indexado por lo mismo, cuando uno dice phi n, aquí tiene que poner phi n y aquí phi n. No puedo poner una Ah, en una parte y otra en otra. Es como por ejemplo, x1 no puede ser x3, o sea, perdón, no puede ser igual a 3 más b5, por suponer algo. Tiene que ir el mismo índice acá que acá. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora usamos, está muy relacionado con lo que me comentaste, eso sí. Como B es compacto, y B phi n, recordemos que como es B phi n es una subsucesión de Bn, pero como la sucesión Bn está contenida en B, esto también es una sucesión y que también está contenida en B. Y aquí aplico la compacidad. Existe una sucesión tal que converge un B en B. Esto es por la compacidad. Como yo no podía decir que la sucesión phi, la subsucesión phi, me servía también para B, sino que solamente para A, lo que yo puedo hacer ahora es es encontrar una subsucesión de B phi n que converge, porque el conjunto B es compacto. Es como si ustedes hubieran dicho, defino Cn igual a esto, Cn es una sucesión, pero que está contenida en B. Entonces va a existir un B tal que C si n y existe un psi tal que esto converge a un B en B, por compacidad. Esto es más que nada lo que estoy diciendo. Si yo redefino esta subsucesión como una nueva sucesión, Cn, esa sucesión va a estar contenida en B y por lo tanto va a existir un límite dentro de B, que es justamente lo que dije acá, con otras palabras. Lo que me dice esto ahora es que, ¿qué pasa si yo me tomo X, esto que está acá, va a ser igual a A ¿qué pasa con esto? Yo por lo que dije recién, sé que esto converge a B en B. Y yo puedo decir que esto converge a A, es una pregunta. sí, porque esa es una subsucesión de la que ya tenía que converger, ¿o no? Exacto. Sí, perfecto. Como A, esto que está acá, es subsucesión de A phi n, y esto sabemos que converge, por lo que hicimos antes, entonces A psi compuesto con phi de n converge al mismo A, obviamente. Recordemos que si una sucesión converge, cualquier subsucesión de esa sucesión también converge y lo hace al mismo límite. Entonces, de esta manera, podemos concluir que el límite, cuando n tiende a infinito, de x, de esto que está acá, es igual a A más B. Puesto que esto converge a A, y esto converge a B por lo que dijimos recién. Con A en A y B en B. Esto implica que este límite, que es A más B, pertenece a A más B, y por lo tanto, A más B es compacto. ¿Por qué es compacto? Porque lo que concluimos nosotros es que encontramos una subsucesión de xn. Esto ahí uno lo escribe, no lo voy a escribir para ahorrar un poco de tiempo, pero lo puedo comentar. Es que nosotros encontramos una subsucesión de xn, que es la subsucesión dada por las funciones psi compuesta con phi, y que esa subsucesión converge a un elemento de A más B. Por lo tanto, encontramos una subsucesión convergente que buscábamos y por lo tanto A más B es compacto.
No sé si queda alguna pregunta con el ejercicio. Como una pequeña recapitulación, lo que hicimos fue tratar de probar que A más B es compacto a partir de la caracterización por sucesiones, y para eso tomamos una sucesión xn en A más B, y por lo tanto, por la definición de A más B, iba a existir una sucesión AN y una sucesión BN, tal que xn iba a ser igual a AN más B, n. Como A es compacto y AN estaba en A, existía una subsucesión convergente, que llamamos phi n. Ahora, no necesariamente iba la subsucesión B phi n iba a ser convergente. Pero lo que sí sabemos es que B phi n tiene una subsucesión convergente porque B es compacto. Eso era el paso clave. Porque si ahí me decían que B phi n converge, ahí había un error, porque la misma subsucesión no tiene por qué servir para ambas sucesiones. Entonces, como vimos que eso no lo podíamos realizar, tomamos una subsucesión de B phi n que por compacidad sabíamos que iba a existir y que iba a converger. Iba a converger un B en B. Y cuando sí estábamos terminados, porque teníamos que la subsucesión psi compuesto con phi, esta que está acá, iba a converger a más B. Con A en A, B en B, por lo tanto concluíamos nuestro resultado. Entonces, no sé si queda alguna pregunta con esto antes de pasar ya a la P2, que es de otro tema ya distinto a lo que es la parte de topología. Ya, ¿todo claro? Dicen en el chat. Bacán. Entonces ya vamos a pasar a la pregunta 2. Bueno, la pregunta 2 que... A ver, ahí comenté en el chat. Ah, ya, todo bien. Ya va. Entonces ahora pasemos a la pregunta 2 que dice: tenemos una función definida de la siguiente forma como f de x, y, x al cubo por y, partido en x a la cuarta, más y cuadrado, eso en el caso que x, y sea distinto del 0, 0, y 0 si x, y es igual a 0, 0. Entonces lo que queremos hacer es varias cosas, que es lo típico que se pide en este control. Es primero estudiar la continuidad de la función en todo R2, y aquí un comentario importante es que cuando les piden en todo R2, hay una parte que es casi gratis, que es cuando x, y es distinto al 0, 0. Eso lo tenemos por composición y álgebra de continuos. Eso, y siempre díganlo porque como que da punto y si se acuerdan de eso son puntos casi gratis. Oye, la parte más complicada es el caso x, y 0, 0. Y eso ya hay que trabajarlo de manera distinta. La parte B queremos determinar las derivadas parciales y probar la diferenciabilidad. En este caso, x, y distinto al 0, 0. Después estudiar derivadas direccionales y terminar con diferenciabilidad. Entonces ya hay varias cosas que hay que hacer. Para esto obviamente hay que estar bien atento con todo el tema de límites, que es fundamental en la parte de continuidad y diferenciabilidad. Entonces partimos con la parte E. Entonces, bueno, para estudiar la continuidad, primero no tenemos cómo saber si la función es continua o no a priori. Así que esto muchas veces se trata de probar cosas, ver si funciona o no. Algo que uno típicamente tiende a hacer es usar las polares, como probar con polares y ver qué sale. Como que eso te puede dar una buena idea para partir. Veamos, bueno, y generalmente terminan funcionando las polares, como que son muy frecuentes y a partir solamente usar polares uno puede concluir. Veamos si este es el caso. Entonces, ¿qué eran las coordenadas polares? Tomábamos x igual rho seno de teta y seno de teta, y hacemos después rho tendrá 0 y dejamos teta constante dentro del límite, obviamente. Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos en esta expresión que está acá las coordenadas polares? Nos queda rho elevado a 4 por coseno al cubo de teta, seno de teta,
coseno de la cuarta de teta, más rho cuadrado, seno cuadrado de teta. Bueno, aquí voy a cancelar unos rho, ¿te parece? Un rho cuadrado, y me va a quedar coseno al cubo, seno. Ya. ¿Qué pasa? Un error muy frecuente es que cuando ven que hay un rho multiplicando a algo, dicen, este límite va a ser 0. Pero eso no siempre es cierto porque depende mucho de lo que hay, de lo que sea este algo. Además que las coordenadas polares no hay llegar y tirar límite. Es un poco más complicado porque las coordenadas polares me piden que en realidad el concepto es que la convergencia sea uniforme en términos de teta. Es un poco enredado, pero por ejemplo, si esto solamente dependiera de teta, en el numerador, aquí uno podría decir que esto se va a 0. Por ejemplo, si uno esta expresión que está acá en realidad no fuera eso y fuera coseno de teta, por ejemplo. En ese caso uno estaría listo, podría decir que esto se va a 0. Sin embargo, esta expresión es mucho más rara. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el seno es 0? Esto se va a ir a 0, entonces podrían haber problemas. Bueno, aquí no, en el caso del seno, el seno sea 0, esto se anula al tiro. Pero pueden existir problemas de ese estilo. Entonces le vamos a pasar como a la forma quizás más confiable para probar que algo es continuo. O sea, la más confiable obviamente siempre va a ser la definición, porque suele ser muy complicado de trabajar. Entonces vamos a trabajar acotando. Y vamos a hacer unas típicas cotas que son bien útiles, así que es importante que las tengas por ahí anotadas. Para que se acuerden cotas bien importantes que van a servir mucho en este tema de acotar funciones para estudiar la continuidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos esto que está aquí. Voy a escribir al tiro la cota que voy a usar. Es una cota bien simple en realidad. Quizá ya la conozcan, que a cuadrado más b cuadrado siempre va a ser mayor que 2ab. Esta cota es bien importante que la manejen. Por si alguien no sabe de dónde sale esto, sale del hecho de que a menos b al cuadrado, obviamente esto es positivo porque está al cuadrado, pero esto es equivalente a cuadrado más b cuadrado menos 2ab mayor o igual a 0. Esto es equivalente a que a cuadrado más b cuadrado sea mayor o igual a 2ab. Entonces de ahí sale esta cuota que encerré en color negro. Entonces, ¿cómo usamos esto? Tenemos x al cubo por y en nuestra función, fuera del origen, y abajo x4 más y cuadrado. Voy a escribirlo así. Esto, bueno, aquí puedo sacarle el valor absoluto, porque sabemos que es positivo lo de abajo. Pues está ahí. En realidad lo mismo si lo dejamos o no. Pero ahora, ¿cómo acoto esto? Bueno, arriba voy a seguir manteniendo este término. Lo que voy a hacer, voy a acotar abajo. ¿Cómo puedo acotar esto? Usando esto que comenté acá arriba. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Tomar a igual x cuadrado. Tomar y, perdón. Tomar voy a dejar el módulo mejor. A este yo les comento por qué. Así me pegó un poco la pizarra de un segundo. Si se arregla esta cosa. Voy a dejar de compartir. Ahí sí. Ya. Entonces lo que estaba comentando es que voy a usar a igual x cuadrado, b igual el módulo de y. Entonces con eso tengo que x a la cuarta, reemplazando en lo que está acá, más y cuadrado, va a ser mayor o igual a 2 veces x cuadrado por el módulo de y. ¿Por qué le puse módulo de y en vez de y? Para que esto sea positivo, más que nada. Para poder usar la cuota que voy a usar. Entonces ahora, como aquí estoy, puedo acotar por esto
que está acá. Esto que es x cuadrado por el módulo de y. Si no usaba módulo de y, podría quedarme algo negativo acá, entonces no hubiera podido acotar. Ese era el problema, por eso al final terminé dejándolo con módulo. Entonces, ¿esto cómo me queda? Puedo cancelar este x cuadrado con este x que está acá, este y con y, me va a quedar x partido en 2. Entonces, con esto concluyo que mi cota es x al cubo por y, partido en x cuadrado a la cuarta más y cuadrado, va a ser menor o igual que el módulo de x partido en 2. Pero efectivamente esto se me va a 0 si x, y se me va al 0, 0. Entonces ya por sándwich podemos concluir que el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de f de x, y es igual a 0. Entonces f es continua en 0, 0. No sé si queda alguna duda con esto. Al final simplemente todo lo reducimos a esta cuota, aplicarla adecuadamente, obviamente. Al final esta cuota nos servía para, nos solucionaba al final el problema. Así que les recomiendo que se recuerden de esta desigualdad, que puede serles muy útil. Obviamente acá teníamos que usar el módulo, porque si esto era negativo, no podríamos haber acotado acá para algo negativo, obviamente. Porque si no, esto hubiera sido negativo y ahí no tenía sentido esta desigualdad. No sé si queda alguna duda con esto. ¿Se podría haber hecho con sucesiones? Ya, es una buena pregunta. Recuerden que cuando ustedes trabajan con sucesiones, eso les sirve para probar que el límite no existe. ¿Por qué digo eso? Porque para que el límite exista, ustedes deberían probar que si xn, in convergen a 0, 0 para cualquier sucesión, el límite es 0. Pero existen infinitas sucesiones posibles, entonces no... Por ejemplo, si yo pruebo con la sucesión 1 partido en n, 1 partido en n, y el límite me da 0, eso no significa que el límite vaya a ser 0. Porque aquí estoy tomando solamente un caso particular. Lo único que estoy diciendo es que con esta sucesión, el límite es 0. Pero el límite cuando x, y tiende al 0, 0 es mucho más general. Al final, esto lo podía reemplazar como que tú pruebes que cualquier sucesión verifique que se te vaya al 0, 0. Y eso es imposible. O sea, me sirve más como para probar cuando yo creo que no, ¿o no sé? Exacto, sí. Porque, por ejemplo, si tienes una función y tienes esta función tiende al 0, 0, y supongamos que tenía esta, o sea, también tiene el 0, 0. Pero si la función por esta sucesión tiende a 1 y por esta sucesión por esta tiende a 1, por ejemplo, y por esta tiende a 2, ahí uno ya puede decir que el límite no existe. Estoy como poniendo un caso ficticio. Ahora, si probáis con varias y todas te dan el mismo límite, eso no quiere decir que existe. Okay. De repente Entonces, las polares pueden ayudar para eso, pero no siempre. para decir que sí son, es o polares o sándwich. No hay como otra opción, ¿o no? No, eso es. Polares Bacán. sándwich. Bueno, Ok. obviamente podía hacerlo por definición, pero es como lo más peludo. Sí, no. Sí, o sea, generalmente para probar que no existe, las sucesiones son como lo que más apaña con las polares. Pero para probarlo de repente, para probar que existe ya acotar, y esta cota suele ser muy útil, y polar en algunos casos también te apaña. En este caso, como vimos, no era tan directo sacarlo por polares. Bueno, con esto dijimos que la función es continua en el origen. Ahora, si x es distinto del 0, 0, y esto siempre tienen que ponerlo, aunque lo vean medio obvio o lo que sea, escríbanlo porque da puntos. Si x, es distinto del 0, 0, la función es continua por álgebra y composición de funciones continuas. ¿Por qué tenemos esto? Simplemente porque si ven la forma acá,
esto que está acá, es continuo siempre que estemos fuera del origen. Así que por eso pueden argumentar por álgebra de composición de funciones continuas. Y con eso ya tenemos concluido que f es continua en todo R2. Como ya le repetí, en muchos casos uno se suele quedar con el caso difícil, que es el 0, 0. Pero siempre pongan el otro caso, porque ese igual vale puntos y generalmente son puntos más fáciles. Entonces ahora pasemos a la parte B, que es determinar las derivadas parciales de f fuera del origen, y queremos probar que f es diferenciable también fuera del origen. Entonces, estamos con esto. Esto es la parte B. Recordemos que f, x, y es igual a, voy a tenerlo a mano por acá, ya, x al cubo y x a la cuarta más y cuadrado, si x es distinto del 0, 0. Entonces, en este caso, como nos piden calcular las derivadas parciales fuera del origen, lo que podemos hacer es derivar esto, ¿no? Como la derivación que conocemos típica. No es necesario pasar por la definición. Eso habría que hacerlo en el caso que queramos estudiar la derivada en el origen. Entonces, en este caso, la derivada de f con respecto a x va a ser típico, que es mirar dentro de esta función y como una constante y derivar con respecto a x siguiendo la regla del producto y del cociente en este caso. Entonces aquí me queda la derivada de lo de arriba, esto que está acá por lo de abajo, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo. Y esto es x y cuadrado al cuadrado. Entonces, eso ahora lo podemos reducir. Aquí nos queda 3x6 y más 3x cuadrado y cubo, menos 4x6 y esto se conserva lo de abajo. Entonces aquí podemos cancelar parte de esto con esto para llegar a una expresión ya más final, más simplificada, que sería es x cuadrado y cubo menos x6 por y todo esto dividido en x a la cuarta más y cuadrado elevado a 2. Y con eso ya terminamos de concluir cuál es la derivada parcial de f con respecto a x fuera del origen. Bueno, para el caso de f con respecto a y, es exactamente parecido. Miran esta expresión que está acá, esta expresión, la miran y la derivan mirando x como una constante y derivan con respecto a y. Y en ese caso, lo que deberían obtener, voy a escribirlo simplemente, es x a la 7 menos x al cubo y cuadrado. Ahí después, si quieren, lo pueden verificar. Pero por ahora, para ahorrar un poco de tiempo, lo voy a dejar así. Entonces, con esto ya encontramos cuáles son las derivadas parciales de f fuera del origen. Derivadas de f si x, y distinto del 0, 0. Ahora, lo otro que nos preguntaban era, voy a devolverme al enunciado, era probar que f es diferenciable fuera del origen. Y aquí tenemos dos opciones de hacerlo. Y las dos son bien inmediatas de lo que hicimos recién. Una es f es diferenciable en x, y distinto en 0, 0 por álgebra y composición de funciones diferenciables. Esa es una opción. Si es que vieron esta preposición, este resultado, con esto lo sacan al tiro, pero si no, también pueden sacarlo fácilmente como si se dan cuenta, las derivadas parciales son funciones continuas fuera del origen, lo que está acá y lo que está acá. Y recordemos que si las derivadas parciales son continuas en un punto, entonces la función es diferenciable en ese punto. Y lo que estamos diciendo ahora entonces es que
de f, de x, de f y de y son continuas en x, y distinto del 0, 0. Entonces, f es diferenciable en x, y distinto del 0, 0. Y con eso ya concluimos. Tenemos estas dos opciones para hacer. Concluir directamente por álgebra de composición de funciones diferenciables fuera del origen, o bien decir que las derivadas parciales que encontramos recién eran continuas fuera del origen y por lo tanto las funciones diferenciables, que ese es un teorema que deberían haber visto. Entonces con eso concluimos esta segunda parte, la P2B. No sé si queda alguna duda con esto que hemos hecho hasta ahora. Ya. Si no hay duda, entonces podemos pasar a la parte C. La parte C que nos pide. La parte C nos pide determinar para qué dirección existen las derivadas direccionales en el origen. Entonces, nos vamos ahora a trabajar con las derivadas direccionales. Se dan cuenta, el ejercicio trata de involucrar casi todos los conceptos que se trabajan en este contexto de continuidad y de diferenciación, ya sean las derivadas parciales, derivadas direccionales, diferenciabilidad. Entonces, ¿cómo trabajamos con las derivadas? Derivadas direccionales, entonces tenemos la parte C. Para trabajar con derivadas direccionales, lo que uno hace es tomarse, sea D, D1, D2, una dirección. Eso quiere decir que tomamos D con norma igual a 1. Ya. Entonces, la derivada direccional de f en el punto 0, 0 respecto a la dirección D, uno lo define como el límite de t tendiendo a 0 de f. Acá pongo el punto que estoy trabajando, que es el 0, 0, más t ponderado por la dirección, que era de 1, de 2, menos f evaluado en el punto que estoy trabajando, que es el 0, 0. Esto dividido en t. Entonces aquí vamos a recordar rápidamente que esto varía a 0 porque f en el origen se definía como 0. Por lo tanto, esto nos queda de esta manera. El límite de t tendiendo a 0 de f, este 0 ya también lo puedo ignorar, me queda t de 1, t de 2, todo esto dividido en t. Entonces ahora puedo reemplazar, recordando cómo se escribía la función f fuera del origen. Recordemos que como d es un vector de norma 1, que así se suelen trabajar las derivadas direccionales, con direcciones de norma 1, no puede ser el 0, 0, obviamente, y por lo tanto esta función no va a ser el 0, 0. Entonces su forma va a ser de t al cubo por d1 al cubo, t de 2, partido por t a la cuarta, d1 a la cuarta, más t cuadrado, d2 al cuadrado, y todo esto 1 partido en t, que es este que está acá. No hay que Oye, perderlo. ¿Sí? ¿por qué se pone, al principio, por qué se pone f de 0,0 más t de 1 por coma de 2? Y que no entiendo por qué el 0,0, si siempre va a dar 0, no se sabe. Sí, sí, obvio. Que solamente que lo puse para que se entienda que cuando hay un otro valor, aquí va este punto. Por ejemplo, si esto fuera un x, y cualquiera, aquí iría x, y. Y aquí también iría x, y. ¿Sí? Ya. Solamente para que Ya. no crean que siempre es 0 eso. Ya, gracias. Uno puede poner otra cosa ahí. Vale. Voy a borrar esto. Ya, pues, ¿sí? Sí, igual es frecuente que trabajes las derivadas direccionales en el origen, pero en el caso contrario, aquí uno tiene que cambiar esto por un x, y, eso también por un x, y. Entonces, esto que sería acá, voy a escribirlo. Entonces voy a hacer la cancelación respectiva. Voy a cancelar este con este, por ejemplo, y acá este t cuadrado. Acá me saco un t cuadrado y se cancela con este t al cubo. Y nos va a quedar t de 1 al cubo por d2
partido por t cuadrado de 1 a la cuarta más de 2 al cuadrado. Nos queda eso que está ahí. Ya está bien. Está bien. Sí, está bien, creo, ¿no? Sí, sí. Sí, ya que tengo algo distinto en mi apunte que estoy siguiendo, Ah, pero parece que me había equivocado yo antes. Sí. Déjenme verificar. entonces ahí necesitáis que de 2 sea 0 para que te vaya a 0, ¿o no? Sí, exacto. Sí. Esa Y es esa sería una. como la única dirección en que te sirve, pues, porque en todo el resto es no nula. A ver, tengamos cuidado con eso, porque fíjate que Sería, igual hay un T acompañando, entonces igual como que hace que se vaya a cero esta cosa. por eso, pues, pero es que necesitáis, es que el de abajo, el de abajo es el que te causa problemas. Ya, sí, entiendo tu punto. Ah, claro, pues sí, ya. Ya Pero que esto arriba también. puede que no se vaya a cero. Porque si este se va a cero, te queda el de 2 cuadrado, que es positivo, salvo que de 2 sea cero. Entonces, como el caso de 2 ceros sería el problemático, porque el otro sería como más sencillo de tratar. El tema es que si de 2 es 0, también está arriba, pues. Exacto. Y ahí Entonces, ya, ahí se si arregla 2 es todo. 0, y aunque tengáis el t tendiendo a 0, Sí, no lo va a hacer explotar. sí, toda la razón. Entonces, hagámoslo así. ¿Qué pasa si de 2 0? Y de 2 0, la derivada en el 0 0, la dirección d va a ser 0 simplemente. ¿Por qué? Porque aquí reemplazan estos 0 y hace que toda la expresión sea 0 al tiro, antes de tirar el límite. Esto ya es 0. Entonces, con eso tenemos que la derivada direccional en esa dirección, cuando de 2 sea 0, ya existe. Y va a ser 0 esa derivada. Entonces, ¿ahora qué pasa si de 2 es distinto de 0? ¿Cómo podríamos argumentar que esto? ¿Cómo podríamos argumentar que... Voy a borrar algo que hay anotado aquí abajo. ¿Cómo podemos argumentar que esto se sigue yendo a 0 en el caso de que de 2 sea distinto de 0? Y aquí recordemos que ese límite es de esta forma. Un t multiplicado por d1 al cubo por d2, t cuadrado, d1 a la cuarta más d2 al cuadrado. Entonces, cuando tenemos un límite de esta forma, como aquí tenemos un t, y si es así hablando muy por encima, si esto se va, esto se debería ir a 0, me quedaría d1 al cubo, d2, pero aquí me quedaría un d2 al cuadrado, que ese d2 al cuadrado no me causa ningún problema porque es distinto de 0. Entonces me quedaría un número cualquiera. ¿Cómo podemos argumentarlo de otra forma? También podemos decir d1 al cubo de 2 partido en t cuadrado de 1 más d2, lo podemos acotar por d1 al cubo por d2, todo dividido en d2 al cuadrado. Simplemente quitamos este término y dejamos este. Así achicamos el denominador y por lo tanto agrandamos la expresión. Esto me queda d1, esto al cubo partido de 2. Y esto es una expresión constante dentro del límite, porque el límite lo estamos tomando sobre t tendiendo a 0. Entonces podemos hacer como nula por acotada y esto el límite va a ser 0. Porque esto está acotado. Notando que obviamente de 2 es distinto a 0, por esto nos pusimos en este caso. Y el otro caso era lo que nos dijo el compañero, que si acá ponemos de 2, simplemente esta expresión ya es 0, antes de tirar el límite. Y por lo tanto, ya analizando estos dos casos, podemos concluir que la derivada direccional es 0, 0, en el 0, 0, en la dirección d va a ser 0. Esto para todo t en R2 de la normal, así como vector, para asumir que estamos trabajando con dirección, vale 1. Al final, no en ninguna parte involucramos directamente que la norma valiera 1. ¿Para qué nos servía que la norma valiera 1? Es para simplemente decir que la dirección no podía ser la 0, 0.
Porque si era la 0, 0 teníamos una complicación. Porque esto nos quedaba, por ejemplo, si hubiera sido de 1 igual 0, de 2 igual 0, nos queda 0, nos queda 0, esto nos queda 0. En ese caso tampoco hubiera habido problema, pero bueno, obviamente iba a dar 0, porque la derivada de dirección, si trabajamos con una dirección 0, 0, estamos diciendo que no nos estamos moviendo nada. Entonces, obviamente la derivada en ese sentido va a ser 0. Va a ser 0. Oye, yo no entiendo por qué analizamos los casos de D2 y no de D1. Ya. Sí, es que, mira, cuando estamos mirando esta expresión que está acá, como el problema que podía haber, aquí tenemos un t afuera que se va a 0. El problema podría ser qué pasa si esto se iba a 0 también. Entonces, lo que sabemos nosotros es que esto se va a ir a 0. Pero si esto se va a 0 y de 2 es 0, todo el denominador también sería 0. Entonces ahí habría como un problema. Porque tendría que el numerador se va a 0 porque aparece un p arriba y el denominador también sería 0. Entonces ahí podría haber un problema con que la dirección, como que ese límite no exista. ¿Cómo soluciono esto? ¿Qué pasaba si esto no era 0? Entonces el denominador no tendría 0. Entonces ahí no había ningún problema. De hecho era acotado. Todo lo que la expresión que aparecía. Entonces por eso hicimos la distinción de que en el caso que de 2 fuera 0, porque ahí el denominador como que de cierto modo se me podía anular. En el caso de distinto de 0, eso no podía pasar. Esa era más que nada la idea de por qué analizamos ese caso. De hecho, por ejemplo, Oye, ¿y por qué cuando D2 era 0, entonces el límite era 0? sí, mira que acá aparece de 2 multiplicando el de 1. Entonces, si de 2 vale 0, como que al tiro todo este término, acá vale 0. Entonces, antes de tirar el límite, lo único que estoy diciendo es tomar el límite de t tendiendo a 0 de 0. Como que no. El t ya deja de ser relevante dentro del término, porque esto de por sí va a ser 0. Ese es el argumento de por qué esa derivada direccional valía 0. No sé si te queda claro con eso. Sí, sí, muchas gracias. Ya, bueno. Bueno, entonces con eso trabajamos todas las derivadas direccionales. Y una apreciación importante acá es que, a pesar de que no hemos calculado las derivadas parciales en el origen, puesto que en el caso anterior solamente las calculamos fuera del origen, habiendo calculado todas las derivadas direccionales, bueno, dijimos que existen en cualquier dirección, que es lo que nos pedían, pero va a estudiar cuándo existían las derivadas direccionales. Eso nos vamos a determinar para qué dirección existen las derivadas direccionales, y esas iban a existir cuando el límite que estamos trabajando existiese. Podía no ser 0, tenía que existir nomás. Pero en nosotros nos dio que en todos los casos era 0, por lo tanto las derivadas direccionales existen en cualquier dirección, que es esto que dijimos acá, y en particular existen las derivadas parciales en el origen, y también van a ser 0, porque si recuerdan, las derivadas parciales son casos particulares de derivadas direccionales. De hecho, de f a de x, por ejemplo, va a ser la derivada de origen de la dirección 1,0. Bueno, y en el caso y va a ser la dirección 0,1. Así que con esto también podemos deducir que las derivadas parciales en el origen valen 0. Eso nos va a servir para el siguiente paso, que ahora queremos estudiar la diferenciabilidad en el origen. Ya la habíamos estudiado fuera del origen, y el argumento era simple por álgebra de composición o por continuidad de las derivadas parciales. Ahora nos viene el caso complicado, que es estudiar en el caso conflictivo, que es el origen. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a la parte B. Entonces ahora queremos estudiar la diferenciabilidad de la función. Para estudiar la diferenciabilidad de una función, uno estudia cierto límite que tiene que irse a 0. Si el límite existe y no se va a 0, la función no va a ser diferenciable. Entonces, eso es como una diferencia con las derivadas parciales. En este caso necesitamos que el límite exista y además se vaya a 0. Entonces, lo que queremos estudiar vamos a estudiar
es el siguiente límite. Es el límite cuando voy a ponerle h1, como h2 tienden al 0, 0, del módulo de f, voy a escribirlo de esta manera. Como estamos trabajando, tenemos que ver la diferenciabilidad en 0, 0, voy a escribir acá 0,0 para que quede un poco más claro, aunque igual al final va a dar lo mismo. Acá ponemos h1 como h2 menos f evaluado en 0, 0 menos el gradiente de f. Bueno, aquí aparece el gradiente porque esta es una función que va a R. Si fuera una función que va a R2, por ejemplo, acá no aparece valor absoluto, sino que aparece una norma, y aquí en vez del gradiente aparece el jacobiano. En este caso solamente aparece el gradiente en el 0, 0, y esto producto punto con h1, h2. Y todo esto dividido en la norma del par h1, h2. Al final, esto tenemos que estudiar para estudiar la diferenciabilidad de f en el origen. Y para que sea Disculpa, diferenciable, dime. hasta el momento, por lo menos donde vamos nosotros, nos han pasado el gradiente, así que no sé si todos lo conocerán. Ah, ya. Sí. Pero ¿vieron diferenciabilidad o no? O sea, sí, pues, habría que decir que es como la Ah, derivadas ya, parciales. ya, sí. Que como no la. Yo por lo menos que me acuerde, no, profe, no ha pasado el gradiente, ¿cachai? Pero no sé, por Ah, eso ya. puede traer confusión para Ya, gracias los por demás. la aclaración. Ya voy a escribirlo aquí. El gradiente de f, en este caso, es simplemente el vector que contiene las derivadas parciales. Ya. Que creí que como estaban bien, habían visto diferenciabilidad según entendía, también habían visto gradiente, pero quizá no lo vieron no vieron como gradiente, sino como el vector de derivadas parciales. Ya, entonces, pero notemos algo. El gradiente entonces, en este caso va a ser 0, 0. ¿Por qué va a ser 0, 0? Simplemente porque las derivadas parciales vimos delante que eran 0. No lo vimos explícitamente, pero lo comentamos. ¿Por qué? Porque vimos que las derivadas direccionales en cualquier dirección valían 0. Por lo tanto, en particular, las derivadas parciales iban a ser 0. Entonces, de esta manera, este límite es lo mismo, como que equivalente. Estoy el límite de h1, h2, tendiendo al 0, 0. Esto ya lo escribís como h1, h2. Esto es 0. Esto también nos va a dar 0 porque el gradiente es 0, este vector. Y aquí nos queda dividido en la norma. Eso es lo que tenemos. Entonces ahora simplemente vamos a reemplazar en la función. Entonces esto es exactamente, recuerden que cuando trabajamos con diferenciabilidad, ustedes pueden elegir la norma con la que quieran trabajar. Esto puede ser la norma 1, norma 2, norma infinito, la que ustedes quieran. La función, si es diferenciable con una norma, también va a ser diferenciable con cualquier otra norma en RN. ¿Por qué pasa esto? Porque todas las normas de RN son equivalentes. Así que ahí se evitan un problema y de hecho en algunos casos les puede servir elegir una norma adecuada. En este caso creo que al final no es tan relevante. Vamos a elegir la norma 2 porque nos va a simplificar unas cosas, pero yo creo que si usan otra norma no debería cambiar mucho. Ya, entonces esto nos queda h1 al cubo, h2 partido en h1 a la cuarta más h1 al cuadrado, 1 en raíz de h1 al cuadrado. Ya, acá viene como la parte más complicada, pues, entender cuando ya tengo más o menos trabajado el límite con una expresión un poquito más simplificada, es ver qué hago ahora. Si trato de probar que existe o trato de probar que no existe. Y para eso no hay una receta mágica para trabajar con eso. Ahora, que voy a devolverme un poquito para mostrarles algo de más arriba. Ya. Como en qué uno podría tratar de agarrarse, ¿vale? Porque, o sea, esto no es una receta mágica, no es que siempre vaya a servir, porque en realidad no es como una receta que puedan seguir para decir que
antes de trabajar el límite, van a saber que existe o no existe. Pero, por ejemplo, aquí, si recuerdan, lo que hicimos fue acotar esta expresión que está acá. Y lo que logramos acotarla por el módulo de x. Ahora, si esto lo multiplicamos por 1 partido en raíz de x cuadrado más y cuadrado, como que esto ya no se va a 0. Como que ya pierdo esta cota, pierdo el sándwich que había hecho antes. Como que eso uno podría agarrarse. Esto puede servir, puede que no. Pero simplemente para dar una idea de por qué quizás este límite puede que no exista. Bueno, y aquí simplemente explorar. También ustedes podrían tirarse con polares y ver qué sale. Y a partir de ahí tratar de decidir si tratan de acotar o si tratan de buscar direcciones para ver si no existe. Pero, por ejemplo, como lo hicimos antes, acotando, y de la forma que acotamos, para esta función ahora ya no nos sirve el mismo procedimiento. Porque esto lo habíamos acotado siguiendo el paso de antes, como por un H1, pero ahora esto estaría dividido por esta expresión que está acá, y eso ya no sirviría a hacer en todos los casos. Igual esto es como una idea muy por encima, muy vaga, no es como la gran motivación. Pero para eso, ¿qué es lo que uno trata de hacer cuando el límite no existe? Para probar que el límite no existe, es ver direcciones. Ojo, por ejemplo, que si ustedes con sándwich, por ejemplo, acotan por algo que tiende a 1, eso no significa que el límite no exista. Simplemente tienen una cota. Esto es como una idea no más general. No es que si ustedes prueban que la cota es 1 y no es 0, el límite no va a existir, o algo por el estilo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar una buena dirección. Y ahora, ¿qué significa buscar una buena dirección? ¿Cuáles suelen ser las buenas direcciones? Pueden ser cosas de la forma h2 igual h1 al cuadrado, h1 igual h2 al cuadrado, ponderarla por un m acá, o simplemente usar h1 igual h2, cosas de ese estilo, pueden ir probando. ¿Por qué esto sirve al tiro? Porque en este caso no necesitamos ver que el límite, o sea, necesitamos ver que el límite no sea 0. Y a pesar de que este límite pueda existir, si no es 0, ya estamos listos. Entonces, si encontramos una dirección para la cual este límite no sea 0, ya estamos listos. Podemos decir que el límite no va a ser 0 y con eso concluimos que la función no va a ser diferenciable. En este caso, ¿qué dirección podemos tomar? La que está atrás, esto eran 2, perdón. Ya. Lo que pensaba yo es que a mí me gustaría, de cierto modo, igualar estos dos exponentes que están acá. Es decir, estas cosas pueden las sumar de alguna manera. ¿Cómo puedo hacer que eso se puedan sumar? Yo podría tomarme h2 igual h1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque en ese caso me queda h1 al cubo por h2, que sería h1 al cuadrado, esto dividido en h1 a la cuarta, más h2 al cuadrado, que en este caso sería h1 a la cuarta, entonces ya cumplí como mi gracia, que era igualar los exponentes en alguna parte, para poder sumar, porque así me simplifico algunas cosas. Y ahora, Arriba. ¿sí? No, sí, está bien, perdón, nada. Que arriba, como había una multiplicación, quizás era más fácil juntar los exponentes. Abajo, como había una suma, era más complicado. Entonces, por eso traté de que esto pudiera sumarlo a esto. Y no me quedara como algo elevado a 4 y algo elevado a 2, sino que me quedé con el mismo exponente y así sumar. Entonces, esto de abajo me quedaría, esto era, bueno, h1 al cuadrado, esto es h2, perdón, h1 a la cuarta. Está aquí. Bueno, esto me queda 2h1, voy a escribirlo aquí mejor, h1 a la quinta, partido en 2h1 a la cuarta, por 1 partido en h1 cuadrado más h1 a la cuarta. Esto, si hago las simplificaciones respectivas, me queda h1 por 1 partido en
h1 al cuadrado más h1 a la cuarta. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí dentro de esta raíz? Puedo decir que h1 al cuadrado más h1 a la cuarta es igual al módulo de h1, es decir, aquí factorizo por un 1 más h1 al cuadrado, factorizo esto dentro de la raíz, entonces saco este h1 al cuadrado y sale como un módulo, y dentro de la raíz me queda 1 más h1 al cuadrado. Por lo tanto, esta expresión que está acá, la puedo escribir como 2 h1 partido en h1, entonces se me simplifican, 1 partido en 1 más h1 al cuadrado. Entonces, a través de esta dirección que estamos trabajando, es decir, la dirección h1, h2, perdón, igual a h1 al cuadrado, tenemos que el límite de h1, puede escribirlo de esta manera, h1, h1 al cuadrado tendiendo al 0, 0. Bueno, esto era 0,0 más. Voy a escribirlo de otra manera, para que se entienda más claro. Entonces, con esto va a tender a 1, puesto que el h1 tiende a 0. Si h1 tiende a 0, entonces esto de abajo va a tender a 1, puesto que esto tiende a 0, entonces me va a tender a raíz de 1, así que esto tiende a un medio. Entonces lo que dijimos es que el límite, Oye, Vicente, una duda. ¿sí? Cuando así h2 igual h1 cuadrado, necesitáis además que h2 al cuadrado más h1 al cuadrado sea 1, ¿no es cierto? Tú lo dices como para que sea unitario. Claro, ¿o no es necesario que sea No, unitario? no es necesario, no es necesario que sea unitario. Ya. Ah, o sea, no es que lo estemos haciendo por definición. Es que cuando uno trabaja con cosas unitarias, cuando trabaja con Ah, derivadas ya. Y direccionales, el módulo abajo. acá, Ok, acá simplemente es un límite, ¿sí? No es como que ya estamos vale. trabajando con una derivada direccional. Sí, sí, no había cachado que estaba con el módulo, ya. Vale. Entonces, y en lo que estábamos, lo podríamos escribir de esta manera, tendiendo al 0, 0, donde h2 va a ser igual a h1 cuadrado, como para dar a entender que estamos trabajando el límite a través de esta dirección. Aquí lo pueden escribir de alguna manera que ustedes le estimen conveniente. Simplemente para dar como esa indicación. Estamos trabajando el límite, pero a través de esta dirección específica. Esto era h1, h1 al cuadrado, menos f0,0, que es nuestro límite original, el gradiente, por producto punto con h1, h2, y todo esto dividido en la norma, que era h1, h1 al cuadrado, porque estamos trabajando con h2 igual a h1 al cuadrado. Entonces lo que acabamos de probar nosotros es que esto valía un medio, en este caso. ¿Por qué? Por lo que hicimos recién. Teníamos, al reemplazar, nos quedaba esta expresión que está acá, y la manipulamos adecuadamente para que al final nos quedara esto que está acá, y esto se iba a un medio, dado que esta raíz se iba a 1. Entonces con eso, el límite como general, el límite no es 0, f, no. Al tiro hago una recapitulación de esto último. No es diferenciable en 0, 0. Entonces, esto último, ¿a qué me estoy refiriendo? Aquí ustedes lo pueden escribir como más detallado, aquí simplemente para ahorrar un poco de tiempo no voy a escribir tanto, pero lo voy a tratar de explicar con palabras. Lo que estamos diciendo es que como para probar que una función es diferenciable, tenemos que ver que el límite que escribimos al principio de la pregunta valía 0. Entonces, ¿qué nos bastaba hacer a nosotros para ver que no era diferenciable? Encontrar una dirección en la cual el límite no sea 0. Lo que hicimos entonces fue encontrar una dirección, que es esta que escribimos acá. Bueno, ustedes, si quieren trabajar con sucesiones, podrían haber trabajado, por ejemplo, con 1 partido en n y 1 partido en n cuadrado. Le voy a dar exactamente el mismo resultado.
Si le acomoda más trabajar con una sucesión. Acá yo simplemente trabajo con una dirección en la cual tiendo al 0, 0. Entonces dije que a través de esa dirección el límite valía 1 medio. Pero lo que yo necesito es que el límite sea 0. Entonces, como ya encontré una dirección en la que el límite no es 0, entonces puedo asegurar al tiro que el límite no va a ser 0. Puede que este límite exista o puede que no. Este que está acá. Puede que este límite en cualquier dirección me dé 1 medio, o puede que este límite en otra dirección me dé 0, en otra me dé 1, en otra me dé infinito, cualquier cosa. Pero lo que realmente me importa cuando trabaje con diferenciabilidad a partir del límite de la definición es ver que el límite va a ser 0 o no va a ser 0. Si no es 0, me da lo mismo cuánto valga. La función no va a ser diferenciable, que es esto que dije acá. Yo concluí que el límite no era 0. No dije que existía o que no existía, dije que no era 0. Entonces con eso pude concluir que la función no era diferenciable en el origen. Y con eso estaría listo con bueno, la P2D, y eso era la última parte de la pregunta 2. Que es esto que está acá, efectivamente. Entonces ahora doy como un espacio para dudas que pueden haber surgido en toda esta pregunta 2. Bueno, especialmente la última parte que quizás se hayan confundido un poco, y eso también lo haya dicho un poco enredado. Pero cualquier duda la pueden hacer ahora, por chat o activan su micrófono. ¿En qué casos tenía que usar esa fórmula de la gradiente? Cuando estaba buscando qué cosa. La diferenciabilidad de la función. Cuando uno quiere estudiar la diferenciabilidad, uno tiene que estudiar el límite que escribe acá. Este límite. Para ver que la Ya. función sea diferenciable, este límite tiene que valer 0. Obviamente aquí yo puse el 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque estamos trabajando en ese punto. Pero si hubiera sido otro punto, uno pone x, y. ¿Pero siempre tiene que valer 0? ¿O en Eh, este caso? Este límite, Sí. el límite total, sí, tiene que valer 0 para que la función sea diferenciable. Si este límite no es 0, la función no es diferenciable. Y es una Ya. gran diferencia con las derivadas parciales, por ejemplo. Las derivadas parciales pueden valer 0, 1 medio, da lo mismo. El límite me puede dar cualquier cosa. Aquí, para ver que la función sea diferenciable, yo necesito que este límite sea 0. Y de hecho lo que dije yo, lo que pude concluir es que en realidad la función, el límite no iba a ser 0. No dije si existía o no existía, dije solamente que no iba a ser 0. No sé si queda alguna otra duda con esto. ¿Alguna otra última duda con la P2? Antes de pasar ya a la última parte de la tutoría, que sería la pregunta 3 de regla de cadena. Si podéis mostrar un poco la conclusión de la B, no me quedó muy clara. De la B, Sí, ya. Ya, en la B nos pedían calcular las derivadas parciales fuera del claro, origen, que lo hicimos de manera explícita. Entonces dijimos, esta es con respecto a X, esta es con respecto a Y. Entonces, bueno, estas eran las derivadas parciales, y también nos pedían decir que la función no era, perdón, que la función era diferenciable fuera del origen. Y para ver que la función es diferenciable fuera del origen, lo que di como dos argumentos posibles. Uno es decir que la función es diferenciable fuera del origen, por álgebra y composición de funciones diferenciables. Si es que ven esa propiedad, la pueden usar. Y quizás si es que no vieron esto explícitamente, pueden decir que como las derivadas parciales son continuas fuera del origen, entonces la función es diferenciable fuera del origen. Tienes como dos argumentos válidos para esa parte. No sé si ahí estaba como incluida tu duda, eso que mencioné. sí, y decir que las derivadas son de clase C1, o eso Sí, no, es pero bueno, que, igual eso es como más potente que... exacto. Es como, sí, es más potente. Puedo decir que las derivadas son de clase 1 incluye que sean continuas. Ah, ya, basta que sean continuas para que sea de clase 1, Sí, para que sea diferencial. exacto. Basta que sean, por ejemplo, si yo quiero estudiar la diferenciabilidad en el punto x, y, me basta que las derivadas parciales sean continuas en ese punto x, y. Y como yo Ya, tenía con esto que las derivadas eran ser continuas fuera del origen, podría concluir que eran diferenciables fuera del origen. ya,
O sea, igual te tenés que agarrar de álgebra de funciones para argumentar que son continuas. Sí, exacto. Sí, y gracias por esa aclaración, no lo he escrito acá. Pero obviamente para decir que estos son continuas, tienes que decir que es por álgebra de composición de funciones continuas. Entonces, como que al final el argumento es bien parecido. Ya, bueno. Me había perdido. Ya. No sé si hay alguna última duda antes de pasar ya a la parte final de la tutoría. Sería esto que está acá. Es como la última palabra. Si es que- Bueno, igual al final, cuando terminemos, me pueden hacer las consultas si es que se les queda algo, si tienen alguna duda, la pueden dejar para el final. Denme un minuto, voy a buscar un vaso con agua y vuelvo al tiro para continuar con la pregunta 3. Ya, estoy de vuelta para ya hacer la última parte de la tutoría. Después, ya cuando terminemos, puedo dejar algunos minutos para dudas si es que alguien quiere consultar algo, ya sea de la tutoría o fuera de la tutoría. Entonces, partamos con esta pregunta 3. Parte A. También tengo una parte B, pero que la dejé más abajo. Después la vamos a ver. Sea f y g funciones diferenciables en todo punto, y se define esta función f grande, x, y, como f evaluado en g, x, y, f de x, y. Es decir, la primera coordenada va a ser la función g y la segunda va a ser la misma función f. Y queremos encontrar una expresión para las derivadas parciales de f en función de las derivadas parciales de f y de g. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pueden hacerlo de dos maneras posibles. Está la forma matricial de la... O sea, vamos a arreglar la cadena, eso es como lo principal. Pero hay dos formas de aplicarla. Una es trabajar con las matrices y otra es simplemente calcularlas explícitamente con, no sé cómo lo habrán visto, pero es como una forma de calcular directamente de f de x sin pasar directamente por la matriz. Entonces, voy a pasar el tiro a explicarles cómo funcionaba esa forma. Obviamente al final las dos formas son la misma, son equivalentes. Solamente una de repente puede ser más rápida que otra, dependiendo del caso. Entonces, ¿qué pasa con df de x, y? ¿Cómo se derivaba esto? Lo que uno hacía es derivar, miro esta función y derivo lo que está más afuera. Lo que está más afuera es este f. Entonces, derivo f con respecto a qué? Con respecto a la primera variable. La primera variable de f la podemos llamar el mismo x. Vamos a decir que es x. ¿Y esto en qué está evaluado? Esto está evaluado en g de x, y, f de x, y. Esto es súper importante. No pongan que está evaluado en x, y o no lo dejen en blanco. Es que de repente hay que ser bien claro en qué está evaluado. Obviamente, de repente, cuando le hagan hacer algún cambio de variable y matrica muy grande, uno en algún paso puede evitar esto. Pero tratar de ponerlo para que quede claro que saben en lo que está evaluado la derivada parcial. ¿Y esto por qué uno lo multiplica por algo? ¿Por qué lo multiplica? ¿Qué es lo que está evaluado en la primera variable de f? Recordemos, aquí nosotros derivamos con respecto a la primera variable de f, del f de más afuera, obviamente, ese que está encerrado acá. ¿Y qué es lo que está evaluado en la primera variable de f? Lo que está evaluado en la primera variable de f es g. Entonces yo derivo ahora g
obviamente evaluando x, y después, y eso lo derivo con respecto a aquí. Voy a escribirlo con otro color para que se vaya entendiendo esta idea, con esto que está acá. ¿Por qué? Porque aquí estoy derivando con respecto a x. Y a esto le sumo ahí sí, acá le sumo la derivada de f, estoy hablando acá del f de más afuera, el que está encerrado acá, con respecto a su segunda variable. La segunda variable es y, y esto sigue estando evaluado en x, y, fx, y. Y esto, ¿por qué lo multiplico? Por la derivada de lo que está evaluado en la segunda variable del f de más afuera. Lo que estoy evaluado acá es este f evaluado en x, y. Por lo tanto, pues, dejé aquí evaluado en x, y más afuera. Y aquí, con respecto a qué está derivado, perdón, puse g. Era f este. Entonces, f, puesto que estoy trabajando con este f que está acá, esto derivo con este mismo x que está acá, el más afuera. Entonces, con eso encontré la derivada parcial de f grande con respecto a x. Sería esta expresión que está acá. Cuando uno lo hace con respecto a y, es algo similar. Aquí lo voy a hacer más rápido. Oye, entonces sería como derivo la primera componente y después con respecto a esa misma tengo que hacer la regla de la cadena. A ver, como no entendí tan bien tu duda, si me podéis repetir. Si derivo el f en la primera variable, tengo que ¿Ya? tomar la primera componente y eso Ah, derivarla. sí, o sea, lo que está evaluado es la primera componente, que es esto que está acá. Claro. Sí, por Ya. ejemplo, si acá aparecía un h, aquí apareció un h, como lo que está evaluado en la primera componente. Y Sí, después, cuando derivé con respecto a y, lo que está evaluado en la segunda componente, que era t. ya. Entonces, para quizás clarificar, dejar más claro esto mismo, podemos hacerlo para el caso y. Me aparece df de x nuevamente. Recordemos que esto no depende de este término que está acá, puesto que esto solamente deriva con respecto a la primera variable del f de más afuera. Que está acá. Y esto sí depende de ese y que estamos derivando del f grande. Esto me queda de f de y. Y abajo me queda ahora de f con respecto a su segunda variable, que sí, que es el f de más afuera nuevamente. Esto multiplicado por lo que está evaluado en la segunda variable, este con este, los conecto de esa manera, lo derivo con respecto a esto que está acá. Que sí. Entonces con eso tenemos las derivadas parciales de f grande en términos de las derivadas parciales del f y del g. Una aclaración súper importante es que, por ejemplo, como algo que estaría malo, es que si ustedes no evalúan nada, podrían haber llegado a esto. De f de x, no dejan lo que está evaluado, por dg de y, más df de y, por df de y. Les puede llegar esto. Y uno como inocentemente podría decir al final, esto es df de y al cuadrado. Pero en realidad este término no es igual a este, porque esta primera parte, que es la que está acá, está evaluado en g de x, y, f de x, y. En cambio, esta está evaluada en x, y. Entonces estas cosas no son iguales. Y por eso de repente hay que ser muy cuidadoso y tener bien claro en qué estoy evaluando las cosas. Incluso cuando no las escriban, tengan súper claro en qué las están evaluando. Porque pueden aparecer cosas de este estilo, y ahí en un momento quizás de distracción uno puede poner esto, y ahí puede cometer algún error. Así que ojo con eso, pero eso más que nada. No sé si queda alguna duda con esta parte. Queda bien cortita. Ojo, ustedes si trabajan con la forma matricial igual pueden llegar a esto. Después explicar rápidamente dónde sale como esta forma de pensar estas derivadas, en que f, perdón, el jacobiano, ¿vieron el jacobiano, cierto? No sé si alguien me puede confirmar. El jacobiano es mencionaron. la matriz derivada, ¿cierto? Sí, Ya, sí. ya, hola. Pero según yo no lo hemos visto, lo mencionaron nomás.
Ah, ya. Pero vieron regla de la cadena, ¿cierto? Sí, eso sí. Ya. Porque la regla de la cadena lo que me dice es que el jacobiano de f, este es como el teorema, me dice que si ustedes definen, por ejemplo, una función h de x, y, que sea g de x, y, f de x, y, ¿está ahí? Me dice que esto ustedes lo pueden escribir como f compuesto con h, perdón, x, y, entonces la regla de la cadena me dice que el jacobiano del f grande, evaluando x, y, obviamente, va a ser igual al jacobiano de f, perdón, evaluado en h de x, y, que es esta composición, que lo definí como h, y para ser un poco más claro, y esto multiplicado por el jacobiano de h evaluado en x, y. Y si se dan cuenta, en el producto de matrices, como lo que uno hace, así muy por encima, tengo dos matrices, uno multiplica esta por esta. Y ahí me van quedando las derivadas parciales. Entonces eso es lo que estamos haciendo acá. Como lo que marqué en azul sería esto, y lo que marqué en rojo sería esto. Como que al final la multiplicación de esto por esto me queda esta suma de productos. Eso es como la idea general de de dónde sale esta idea de pensar las derivadas parciales de esta manera que fui explicando. Que al final es solamente interpretar la regla de la cadena, como las coordenadas del jacobiano. No sé si se entendió esa aclaración que quería hacer, como esa motivación. Que al final, la regla de la cadena es un producto de matrices. Entonces lo que estoy haciendo acá es calcular, tengo esta matriz, esta otra matriz, y eso me va a dar otra matriz. Bueno, puede ser un vector, dependiendo del caso. Y cuando uno quiere calcular la derivada parcial de f con respecto a x, por ejemplo, bueno, en este caso, f es una función que llega a R, entonces esto es un vector nomás, no es una matriz. Pero, por ejemplo, si yo quiero estudiar esta componente, en términos de matrices, lo que estoy haciendo es calcular el producto de esto con esto. Y al final de ahí sale esta expresión que está aquí. No sé si alguien se confundió con esto, eso, ignore si alguien se confundió más, es simplemente tratar de explicar de dónde sale esta idea que le estoy comentando. Obviamente, si lo hacen de la forma matricial, también está bien y van a llegar al mismo resultado. Entonces ahora podemos pasar a la parte B, que consideremos una función que va de R3 a R2, una que va de R2 a R y otra que va de R2 a R, definidas de esta manera. Fx, y, tanto, tanto, g, h. Y a partir de estas funciones se define una función phi, que es phi de x, y igual a f. Como f va de R3 a R2, recibe tres entradas. La primera es x más y, la segunda es g de x, y, la tercera h, y, x. Y queremos, bueno, calcular su jacobiano y concluir cuál es su jacobiano en 0,1. Entonces eso ya nos quedaría por hacer. Ya, ¿cómo trabajamos esto que está acá? Para esto trabajaremos de la forma matricial de la regla de la cadena. Entonces lo que queremos trabajar nosotros es y de x, y, que está escrito ahí arriba, lo voy a reescribir, que es x más y, g de x, y, h de y, x. Esto, reemplazando, es x más y. Recordemos que g de x, y era y cuadrado coseno de x, y h de x, y. Un segundo. H de x, y es menos y logaritmo natural del coseno de x. Pero aquí estamos trabajando con h de y, x. Entonces esto va a ser menos x por el logaritmo natural del coseno de y. Es decir, cambiamos las coordenadas. Entonces esto es importante, así que aquí nos queda menos x, logaritmo natural del coseno de y. Obviamente acá uno tiene que tener un poco de cuidado porque el logaritmo natural no está definido en 0, por ejemplo, y el coseno sí puede ser 0. Entonces aquí pueden haber algunos problemas cuando este coseno se anule. En este punto que nos van a dar, obviamente no va a pasar eso. De hecho, aquí ya pueden darse cuenta que lo que vamos a evaluar va a ser el coseno de nu. Eso es un comentario para que vayan teniendo presente ese tipo de cosas cuando vayan trabajando el control.
Entonces, lo que uno hace ahora si quiere aplicar regla a la cadena es tratar de interpretar bien esto como una composición de funciones. Ya que queremos calcular el jacobiano de phi, queremos interpretar esto que está acá como una composición de funciones. Entonces, definamos, como lo había definido en mi apunte para no confundirme. Definamos f de x, y como la función x más y es una función que va de R2 a R3 y recibe un x, y, me entrega x más y cuadrado coseno de x menos x logaritmo natural del coseno de y. Es exactamente lo que está evaluado al f. ¿Para qué hago esto? Para decir luego que el phi x, y va a ser igual al f chica compuesto con el f grande en x, y. Y ahí ya tengo la forma del teorema de regla de cadena. Bueno, ahí ustedes dicen que cuando el coseno es distinto de 0, en esos puntos, esta cosa es composición de funciones diferenciales, por álgebra de funciones diferenciales y todo ese cuento. No lo voy a escribir como para ahorrar un poco de tiempo, ya nos estamos quedando corto con la hora. Pero es importante que tengan en cuenta esos detalles. Entonces, gracias a eso, ya sé que todas las cosas que están involucradas tienen buena regularidad, vamos a trabajar con la regla de la cadena. ¿Qué me dice? Que me dice regla de la cadena que el jacobiano de phi de x, y va a ser igual al jacobiano de f, evaluado en f grande x, y, que eso sería toda esta cuestión que aparece acá, y esto multiplicado por el jacobiano de f grande evaluado en x, y. Entonces, para calcular el jacobiano de phi, nos queda calcular el jacobiano de f y el jacobiano de f grande, y después hacer las evaluaciones correctas y multiplicar matrices. Entonces, ¿cómo sería el jacobiano de f? Evaluado en x, y. Entonces, esto sería, como uno calcula el jacobiano, uno mira, la primera componente, esta es una función que va a R3. Entonces yo veo esto como un x más y derivo esto con respecto a x y con respecto a y, que son las variables del f grande. Entonces con respecto a x me queda 1, con respecto a y me queda 1. Ahora voy a la segunda parte de la función. La segunda componente de la imagen de f, que sería y cuadrado coseno de x. Entonces lo derivo con respecto a x y me queda menos y cuadrado coseno, perdón, y cuadrado seno de x. Recordemos que como estoy derivando esto con respecto a x, miro el y como una constante, y ahora me queda 2y coseno de x al derivar con respecto a y. Y lo último me queda menos, si derivo esto que está acá con respecto a x, logaritmo del coseno de y, y ahora si lo derivo con respecto a y, me queda menos x, por la derivada del logaritmo, que es 1 partido en coseno de y, por la derivada del coseno, que sería menos seno. Entonces esto finalmente me queda 1, 1, menos y cuadrado seno de x, 2y coseno de x, menos el logaritmo coseno de y esto se me cancela este signo con este, y me queda la tangente. X tangente de x, perdón, de y. Con esto calculé el jacobiano de la función f grande, que es esa función que yo me inventé para generar la composición, y así poder aplicar el teorema de regla de la cadena. Esto es para hacerlo un poco más ordenado. Uno se define una función auxiliar, que se llama, y aplica y escribe la función phi como una composición de f, que es la función que está más afuera, con una función auxiliar. Esto es bien común que se haga. Ahora, ¿cómo sería el jacobiano de f chica en x, y? Una cosa importante es que el jacobiano de f chica está evaluado en f de x, y. Entonces, luego de calcular el jacobiano, uno lo evalúa adecuadamente. De hecho, quizás podríamos, dejémoslo así, ¿no? Voy a escribirlo de esta manera. Bueno, aquí voy a copiarlo nomás. Pero recuerden que la función f está escrita acá.
esto que está acá. Entonces voy a escribir cómo queda el jacobiano finalmente. Esto sería ahí. Aquí había cometido un error, que f tiene 3 variables, entonces me faltaba poner el z. Entonces ahí sí, el seno de z, x coseno de z, esto es 0 coseno de z menos y seno de z. Bien. Eso nos queda el jacobiano del f chica. Ahora lo que hay que hacer es evaluar adecuadamente el jacobiano, porque si se dan cuenta, cuando aplicamos regla de la cadena, nos queda evaluado en el f grande. Entonces, ¿cómo nos queda eso? El f grande de x, y, voy a escribir como era nuevamente, para que lo tengamos ahí a mano. Ya, x más y cuadrado coseno de x, menos x, logaritmo del coseno de y. Eso no había quedado. O sea, perdón, eso era la función auxiliar que no habíamos definido, esta función f grande. Por lo tanto, el jacobiano de f evaluado en f de x, y, obviamente todo esto es consistente, puesto que esta f nos entrega tres componentes, que es justamente lo que necesita este jacobiano. Así que todo eso calza. Pero ahora, ¿cómo hacemos el cálculo final? Esto era el seno de la tercera variable, y la tercera variable acá sería menos x logaritmo del coseno de y. Entonces nos queda menos x logaritmo del coseno de y. Nos queda 0 obviamente, y acá me aparece el x, que sería en este caso x más y, puesto que hacemos esa como correspondencia. Sería el z por el coseno de lo que aparece acompañando al z, sería o sea, lo que aparece ubicado en la componente z, que sería menos x logaritmo del coseno de y. Acá me aparece 0 coseno de z, que es nuevamente el coseno de menos x logaritmo del coseno de y. Y lo último sería menos y, que sería menos y cuadrado, que es esto que está acá, el coseno de x por el coseno, perdón, por el seno de z. El coseno de x. Esto, aquí aparece el seno de z, es decir, este primer término es solamente el menos y, puesto que nuestra componente y es esta que está acá. Entonces aquí lo pusimos menos y cuadrado coseno de x, y el seno de z, voy a escribirlo aquí abajo, multiplicado por el seno de menos x logaritmo coseno de y. Y con eso ya tendríamos el jacobiano de esto que está acá, del f chica evaluado en el f grande, y podemos hacer la multiplicación de matriz, ya que tenemos todos los términos calculados. Tenemos este, que es el que hicimos recién, tenemos este. Entonces puede hacer la multiplicación de matriz y nos queda el jacobiano de phi. Bueno, y luego ya para concluir el resultado simplemente evaluar en un punto específico. Pero eso es en la pregunta, si se dan cuenta, es una matraca bien grande. Podríamos hacer lo último, que era, voy a devolverme un poco, era evaluar en el punto 0,1, es decir, x igual 1. Entonces, para que quede un poco más claro todo esto, 0,1, esto significa el jacobiano del f chica, f 0,1, por el jacobiano de f igual a 0,1. Entonces, primero, el jacobiano de f evaluado en 0,1, que era, si recordamos, nuestro f era este. Entonces, ya, si hacemos todos los reemplazos correspondientes, el jacobiano de f en 0,1 lo voy a reescribir acá. ¿Cuánto me queda al evaluar? Después ustedes lo pueden corroborar. Esto me queda 0,2 menos logaritmo del coseno de 1. Entonces 0. Esto es lo que nos queda al evaluar en el jacobiano de f en 0,1. Y ahora nos queda calcular el jacobiano de f chica evaluado en f 0,1. Pero f 0,1, ¿qué es? Nos volvemos acá f, perdón por todo el desorden, pero esto es muy súper matérica, estoy tratando de apurarme un poco para terminar a la hora.
Si evaluamos en 0,1, esta primera componente nos queda 1, que también nos va a quedar 1, puesto que el i es 1, y el coseno de 0 es 1, y esto último nos queda el x, que el x es 0, entonces esto ya de por sí nos queda 0. Entonces el f de 0,1 va a ser 1, 1, 0. Por lo tanto, esto que está acá es igual al jacobiano del f chica, evaluado en 1, 1, 0. ¿Y qué es esto? El jacobiano del f chica, este que escribimos acá en rojo. Entonces, si reemplazamos en el 1, 1, 0, lo que nos va a quedar va a ser que esta componente va a ser 0. Bueno, esto sigue siendo 0. Este es 1, puesto que el x sería 1 y el z sería 0, entonces el coseno de 0 es 1. El coseno de 0 nuevamente nos queda 1. Y como esto es el seno de 0, es 0. Pero no es que lo estoy haciendo demasiado rápido, pero por lo menos para que les queden los valores finales y quizás después con más calma lo puedan verificar. Si quieren hacer los cálculos de nuevo, obviamente. Entonces esto nos queda 0, 0, 1, 0, 1, 0. Bueno, después ya haciendo el cálculo final, les debería dar el jacobiano de phi de en 0, 1, que es lo que estaba en el enunciado, es menos logaritmo del coseno de 1. Cuando hagan el producto de esta matriz, está acá. Ya que estamos en esta, voy a escribirlo mejor, como para que les quede la expresión final. Aquí estamos terminando. Está en 0,1. Les debería quedar el producto de esta matriz, que sería 0, 0, 1, 0, 1, 0, por 1, 1, 0, 2, menos el logaritmo del coseno de 1, 0. Cuando hacen el producto nos queda menos logaritmo del coseno de 1, ya nos queda 0, en esto nos queda 0, y acá nos queda 2. Con eso concluimos. Ya, con eso termino. No sé si queda alguna última duda con esta parte, que fue bien enredada, pero yo creo que el paso clave es definir bien esa función auxiliar que hicimos al principio, y después luego es solamente aplicar la fórmula y hacer los reemplazos bien. Y que nunca se le olvide que aquí calculamos el jacobiano de f en x, y, z, pero después cuando trabajen con la regla de la cadena, esto estaba evaluado en f de x, y. Por lo tanto había que hacer el reemplazo correspondiente, que fue lo que hicimos al pasar de acá, acá. Al pasar de acá, acá. Hicimos eso. En este caso solamente calculamos el f chica en x, y, z, cualquiera, y luego hicimos el reemplazo, ya que el jacobiano de f chica estaba evaluado en el f grande de x, y. Y eso en realidad es lo que me pedía, lo que me decía la regla de la cadena. Pero como ya les comenté, el paso clave acá era definir bien esta función auxiliar, puesto que ya nos quedaba listo el poder aplicar el teorema. Y quizá, tal como estaba planteada el phi, podría haber sido complicado, porque si se dan cuenta no es tan simple. Pero viéndolo ya como un f compuesto con otro f grande, esta función auxiliar ya se queda mucho más sencilla la función de una manera más condensada y queda listo para aplicar el teorema, porque el teorema me aplica sobre composiciones de funciones. Entonces es importante reinterpretar esto que está acá como una composición de funciones. Y después ya es pura materia, que fue lo último que hice, reemplazar cosas, hacer unos cálculos simples, multiplicar matrices. Eso. Entonces voy a parar la grabación